Conferencia magistral, nuevas terapias celulares, innovación y ética médica. Esta conferencia magistral está en el marco de las actividades de ética y bioética en el Hospital de Médica Sur. Desde luego quiero agradecer al doctor Misael Uribe y al doctor González Chón por su apoyo para llevarla a cabo. No puedo cambiar, pero si me apoyan desde... Gracias. Hacía mención del agradecimiento al doctor Misael Uribe, presidente del Consejo de Médica Sur, y a Octavio González Chón por el apoyo que nos viene dando para el desarrollo de estas conferencias en el marco de las actividades de innovación y ética médica. Desde luego, las terapias celulares tienen un enfoque muy importante, toda vez de que no quiere decir que sean explícitamente nuevas terapias celulares, están construidas así con base en el conocimiento acumulado que se lleva a cabo a través de la investigación científica, clínica, pero que desde luego, gracias a ello, van abriendo nuevos descubrimientos y aplicaciones a la misma. La terapia genética, la terapia celular y desde luego también la ingeniería tienen un papel muy importante para buscar los vectores, la edición genética, la ingeniería genómica, y por otro lado también no podemos hacer a un lado, en el marco de la terapia celular, los aspectos de los organoides y las células madre. En bioingeniería, recordar la importancia de los biomateriales, sensores, en bioinformática, la inteligencia artificial, y por otro lado destacar la interacción que tiene la biología de sistemas, la ingeniería de tejidos y desde luego el diseño de herramientas moleculares. Todo ello siempre dentro del marco de las agencias reguladoras, la propiedad intelectual muy importante para llevar a cabo actividades de investigación científica, investigación clínica que tenga una aplicación clínica. No puedo dejar de mencionar de esta diapositiva que la tomé de la Red Iberoamericana de Terapias Avanzadas, denominada RITA, y en la cual el doctor Daniel Bachiller de España ha tenido un papel singular y respaldado por la actividad del doctor Alejandro Madrigal. Quisiera yo pedirle a la doctora Carmen Zavala García, directora académica en Médica Sur, que convenimos llevar a cabo esta conferencia magistral del doctor Madrigal para proyectarla dentro de las actividades sí académicas y dirigidas también al grupo de alumnos de pregrado y de también posgrado. Sus actividades de los residentes, muy importante de acercarlos a personajes como el que hoy nos va a dictar la conferencia magistral, el doctor Alejandro Madrigal Fernández. Entonces quisiera yo pedirle unas palabras a la doctora Zavala para refrendar desde luego la vocación que tiene el Hospital Médica Sur para llevar estas actividades a todos en el marco de sus actividades académicas. Doctora Zavala. Hola, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes tanto en modo presencial como en modo virtual. Y pues bueno, la pandemia en la parte educativa nos trajo muchas ventajas que creo que no debemos abandonar, como la que tenemos en esta sesión en la que estamos con los expertos desde Londres platicando y teniendo una sesión interactiva de Europa a América.
la medicina pues avanza a pasos agigantados, avanza día con día. Y estas nuevas terapias celulares también tienen un papel muy importante y predominante, no solo en la atención y en la medicina personalizada hacia los pacientes, que conlleva retos éticos y bioéticos importantes, sino también tiene que ver con la parte de la formación de recursos humanos para la salud, de personal capacitado en el área de biomédica, en el área de investigación, en el área de educación, en cómo vamos a transmitir no solo estas nuevas terapias celulares y todas las innovaciones que van surgiendo, sino también estos retos éticos y bioéticos que tenemos que transmitir a quienes estamos formando. ¿Para qué? Para tener médicos, enfermeras, químicos, nutriólogos, en fin, todas estas áreas de la salud que tengan esta concepción también del paciente como humano y de todo lo que conlleva esta delgada línea entre la medicina personalizada, pero también hasta dónde se puede y hasta dónde no. Platicaba yo antes de que empezara la sesión con el doctor Ruiz de Chávez y con el doctor Motola, que ahora se puede comprar por Amazon este kit de CRISP para poder hacer cortes en el ADN. Y hay mucha gente, no en México, sino hay gente en otras partes del mundo que incluso en el garage de su casa compran este kit y están haciendo sus pininos sin ni siquiera tener una preparación médica en todo esto que tiene que ver, por ejemplo, con el DNA, ¿no? Entonces, la innovación permite una mejor atención del paciente, pero no debemos de perder de vista la otra parte, la parte ética y la parte de bioética. Muchas gracias, doctor. Doctora Zavala, muchas gracias por su intervención y apoyo para llevar a cabo esta conferencia magistral que tiene la modalidad hoy llamada híbrida, toda vez de que está y será dictada la conferencia del doctor Madrigal desde Londres, Inglaterra. Y de la misma manera, la doctora Cristian Burlón de los Ríos presentará sus comentarios en la mesa redonda desde Londres, Inglaterra. En la mesa redonda se encuentran aquí con nosotros el doctor Héctor Alfredo Baptista González, el doctor Daniel Motola Cuba y desde luego también el doctor José Miguel Álvarez Blanco. Pero la doctora Burlón de los Ríos habrá de participar en la mesa redonda desde Londres, Inglaterra, que en ese país está llevando a cabo actividades en su formación de posgrado como especialista de reconocida calidad. Entonces yo pasaría a la conferencia magistral del doctor Alejandro Madrigal Fernández, que quisiera, si ustedes me permiten, hacer una breve semblanza de quién es el doctor Alejandro Madrigal. El doctor Luciano Domínguez Soto, reconocido y muy querido aquí en nuestra comunidad médica del Hospital Médica Sur, cuando impulsáramos se le concediera el grado académico de honorario de la Academia Nacional de Medicina de México al doctor Madrigal, señaló el doctor Luciano Domínguez: cuando se tiene la oportunidad de analizar el currículum de Alejandro Madrigal, surge de inmediato la imagen de un hombre fuera de serie, dedicado por completo a la medicina, a la investigación científica, forjado en su país con las oportunidades que nos da la educación pública en México y en escenarios internacionales de alta competitividad, representa un médico íntegro, con una vocación científica, cultural y social innata que le ha proyectado como ejemplo para nuestra juventud médica y de nuestros científicos mexicanos. En su formación ha transitado por instituciones del más alto prestigio, nuestra máxima casa de estudios, Harvard, Stanford, University College London,
Es profesor de hematología del UCL, consultante del Royal Free Hospital, fundador y primer director científico del Instituto de Investigación Anthony Nolan por más de 25 años y director médico y de investigación del Cell Therapy Center para Anthony Nolan del Reino Unido, mencionados siempre como personajes y entidades muy selectas. Sus hallazgos han contribuido a cambiar el curso de la terapia de células inmunes y del trasplante de células madre. Ha impulsado a crear registros de donantes y bancos de cordón umbilical en todo el mundo, en particular en México. Recibió la medalla de oro del Sistema Nacional de Salud inglés. Sus aportaciones no se limitan a la medicina científica, también posee una gran capacidad de concertación, colaboración y liderazgo, reflejado en su gestión como presidente de la Sociedad Europea de Trasplantes de Médula Ósea. Dictó, entre muchas otras, la Conferencia Cyril Rosman, un reconocimiento a los médicos y científicos extranjeros que han contribuido a la medicina en España. Es autor de más de 500 artículos publicados en revistas científicas de renombre, citado más de 13,000 veces. 68 estudiantes se han formado bajo su supervisión. Destacan 34 doctorados, 13 mexicanos, 27 de sus estudiantes de México y Latinoamérica han recibido premios competitivos. Cuenta con la membresía de la Academia de Ciencias Médicas del Reino Unido, reconocimiento a quienes han marcado el curso de la ciencia, miembro distinguido del Royal College of Physicians de Londres. Con esta institución, quisiera resaltar, hemos desde 2009 impulsado vínculos entre nuestras academias sobre el alcance de la educación médica y el desarrollo científico en el fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud de México y de Inglaterra. Haciendo gala de sus dotes de escritor, ha sido fiel intérprete de pasajes costumbristas y de la realidad social en México, caracterizado por el trazo de una pluma original plasmado en 2 novelas célebres, Nosotros y Días de Rabia, la cual se refiere no solo a la enfermedad viral, sino a la ira, producto de la exasperación ante la injusticia social. Alejandro Madrigal, desde su niñez, supo enfrentar circunstancias socioeconómicas adversas. Con empeño y trabajo ha llegado a cosechar los copiosos logros. Es un hombre que se ha colocado por su éxito personal y académico como un referente de la cultura cultura del esfuerzo de los mexicanos. Por sus contribuciones, el doctor Alejandro Madrigal fue galardonado como Officer of the Most Excellent Order of the British Empire. A continuación, los dejamos con el doctor Alejandro Madrigal desde Londres, Inglaterra. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Creo que se oye eco allá, ¿verdad? Bueno. ¿Me escuchan? Adelante, doctor. Ok, es que se escuchaba eco. Bueno, pues muchas gracias. Sería imposible, déjenme montar mi presentación primero. Iniciar esta presentación sin agradecer extensamente la amistad, calidad humana y contribución médica y científica del doctor Manuel Ruiz de Chávez, del que me siento muy honrado de ser su amigo, su colega, su colaborador.
Debo de admitir que tuve el honor de proponerlo como fellow de la Royal College of Physicians y lo aceptaron sin ninguna duda. Tuvimos la ceremonia en Inglaterra con el presidente y con varios miembros y se celebró su nombramiento y su presencia personalmente ahí. Y además mismo tengo el honor de que me ha invitado a dar esta plática y quiero agradecer a él, al comité organizador, al doctor Misael Uribe y a todos ustedes también felicitarlos por la labor tan importante que hacen en este gran hospital que tienen de Médica Sur. Voy a iniciar nuevamente agradeciendo la introducción tan bella que dio. Yo creo que después de esa introducción ya casi me siento yo como algo importante, pero la verdad es que me emociona mucho. Me están escuchando bien, me imagino, entonces voy a seguir. Como el título que escogimos se llama Nuevas terapias celulares e innovación y ética y médica, pero yo quiero llamarlo también dentro de todo un subtítulo paradigma Shift in Cancer Treatment. Una de mis transparencias serán en inglés, la mayoría de ellas, pero sin embargo hablaré todo el tiempo en español. También debería de mencionar que gracias al doctor Manuel Ruiz de Chávez fui admitido recientemente como miembro honorario de la Academia Nacional de Medicina, un honor que pues solamente por lo que entiendo hay 50 y tantos galardonados, entre ellos gentes muy, muy importantes mundial y nacionalmente, así es que le agradezco mucho el apoyo y todas las gentes que votaron por ello. Déjenme empezar porque yo realmente mi pelea siempre desde que estuve estudiando medicina ha sido contra el cáncer. O sea, de alguna manera yo decidí que mi batalla personal iba a ser desde las trincheras hasta lo que fuera, tratar de combatir el cáncer. Cáncer, como sabemos, es un problema serio. En el año 2020 alcanzó a dañar a más de casi 20 millones de gentes de que lamentablemente clamaron sus vidas. Y como vemos, es algo que no está resuelto. A pesar de que vivimos en el siglo XXI y alguien dijo en el siglo XX que íbamos a erradicar cáncer, algún presidente de Estados Unidos se atrevió a decirle eso para finales del siglo XX, aún todavía es así. Ustedes vean que para el 2040 vamos a ver un incremento de casi 50%. De hecho, es muy difícil, y yo creo que ustedes si lo aceptan, es muy difícil no haber sido víctima o tener un familiar o un amigo o un conocido que ha afectado de cáncer. Realmente es un problema que nos afecta y que además es un problema que cada vez, aunque le podemos ofrecer nuevos tratamientos, es un alto costo para los hospitales, para los médicos, para los familiares, para todos. Yo digo que el cáncer no es un problema que nada más afecta a un paciente, afecta a su hermano, afecta a su madre, afecta a sus hijos, afecta a toda la familia, a todos los amigos. Nada más triste es que cuando nos dicen, fíjate que Juanita le acaban de diagnosticar un cáncer de colon o de mama o cosas de esta naturaleza. Y es un problema mundial, no solamente está limitado a los países pobres, es un problema que afecta también los países del primer mundo, como les llamamos, aunque preferentemente pareciera, si ustedes ven aquí los porcentajes, que Asia y otros países están bastante afectados, pero esto también tiene que ver con el grado de población y en total en las áreas. Además, obviamente, de otros factores asociados. Sabemos que uno de los factores desencadenantes más importantes, y aquellos que fumen, por favor, sobre todo jóvenes, paren de fumar, es una de las cosas que me la paso yo peleando, porque es lo que más podemos tratar de prevenir. También el índice de alcohol y algunas otras cosas que son muy frecuentes, lamentablemente, en estos países, así como infecciones que se asocian a cáncer, como el papilomavirus y otras comprensiones. Y esto pues lleva a afectar en áreas de bajo INCO. El cáncer, pues, es un problema que afecta prácticamente todas las células de nuestro organismo. Las frecuencias varían de en qué tipo, pero vemos que en mama, en pulmón, en colon, en próstata son algo. Y hemos visto un cambio muy radical de cómo hemos tratado el cáncer y, sin embargo, aún así no lo hemos podido vencer. Sin embargo, en los últimos años sí hemos visto algo serio. Esto, pues, obviamente tiene implicaciones, como decía, de alto costo por incremento en los servicios médicos y por las prescripciones que cada día son más costosas y llevan a un problema. Además, estamos viendo también otro problema, el incremento de pacientes que sobreviven con cáncer, que es una ventaja, por suerte, pero por otro lado, pues tenemos la incertidumbre. Cada uno de estos pacientes no sabemos si va a recaer. Nadie le puede uno prometer a un paciente que después de los tratamientos que tenemos
aún con los más poderosos, no va a tener una recaída, y no es raro encontrar que algún paciente después incluso de 10, 15 años presente una metástasis que sea la causa final de su muerte. El cáncer se considera un problema que ocurre a nivel de células madre, casi a nivel inicial, y que después se diferencia. Yo me he dedicado al cáncer de la leucemia, de la sangre se puede decir, los cánceres de sangre me he dedicado, y esto tiene muchas complicaciones. Las células madre, como sabemos, en la sangre juegan un papel muy importante en la producción de todos los elementos de diferenciación a líneas eritroides o plaquetas, a líneas de neutrófilos, monocitos y basófilos y linfocitos T y B. Obviamente esta producción es continua y hace que las células madres se estén multiplicando y dividiendo. De hecho, los elementos sanguíneos que producimos cada día no deja de sorprenderme. La tasa de producción de las células sanguíneas es impresionante. Cada día producimos 200 billones de glóbulos rojos, 10 billones de células blancas y 400 billones de plaquetas. Es impresionante y gracias a eso pues estamos bien. Pero esto implica, como quien dice, un grado de división celular muy alta que puede llevar obviamente a escapes de mutaciones y alteraciones que lamentablemente terminan en leucemias de tipo mieloide o linfoide, que llevan a cambios. Y esto pues obviamente parte de una célula madre que se altera y se degenera. Y esto pues nos lleva, por ejemplo, a células anormales como estas, que dominan actualmente. O sea, uno ve que al haber este problema, las células que son tumorales controlan, invaden las células madre y toman la producción de otras células que llevan a la destrucción. Aquí vemos una leucemia mieloide crónica con linfoblastos altamente contaminando y vemos prácticamente anomalías en las otras células que no voy a entrar en detalle. Obviamente que nuestro sistema inmune es muy importante para ello. Uno puede imaginarse que puede uno destruir estas células con quimioterapia, con radioterapia, pero al hacer eso también acabamos con las células madre, de tal manera que la producción de todos los elementos sanguíneos se eliminan. ¿Cómo podemos de alguna manera usar estos elementos para tratar a pacientes con leucemias y otras cosas? Sabemos que el sistema inmune en estos pacientes de alguna manera ha fallado. ¿En qué momento falló? Puede ser en lo que llamamos la defensa de primera línea de defensa innata, como le llamaríamos, que es las barreras, la falla de los linfocitos CNK, o los fagocitos que hayan faltado de digerir algún tumor, pero las líneas más importantes son la segunda defensa, lo que llamamos los linfocitos T y los linfocitos B. Y en estos ellos juegan un papel muy importante en reconocer día a día a las células del sistema inmune. Voy a referirme a lo largo y espero que muchos de ustedes estén familiarizados que el sistema de reconocimiento de una célula normal se hace a través de la presentación de antígenos de las células dendríticas que fagocitan, ya sea un péptido viral o un elemento viral o una célula con una anomalía tumoral, y esta se la presentan al linfocito T, esos linfocitos especializados en destruirlos, a través de una molécula que se llama HLA, o complejo mayor de histocompatibilidad, que es reconocida por el receptor del linfocito. En esta interacción tan fundamental día a día se lleva a cabo, pues gracias a ello, la identificación de cualquier agente infeccioso, viral, o incluso mutaciones. Yo podría decir que la mayoría de nosotros, aunque no tengamos cáncer, hemos presentado mutaciones que pudieron haber llevado a cáncer y nuestro sistema inmune fue capaz de presentarlas y reconocerlas. Uno casi que puede ver a estos linfocitos patrullando, tamizando, recorriendo cada una de las células, y una vez que identifican a una célula normal, los linfocitos tienen la capacidad, imagínense, los linfocitos circulan a una velocidad aproximadamente de 240 kilómetros por minuto en la sangre, y eso en un momento se pueden parar en seco y penetrar a las zonas donde está el tumor y llegar y reconocer. No tengo tiempo de entrar a los mecanismos que esto lleva a cabo, pero este reconocimiento se lleva a cabo también con la liberación de gran cantidad de citoquinas. Pero una vez que estos linfocitos son capaces de reconocer a través del concepto complejo mayor de histocompatibilidad o HLA, estas células, ahora los linfocitos, son capaces de inducir una lisis celular tremenda que lleva a la destrucción de las células, además de liberar otras citoquinas que llevan. Pero para esto también existe una interacción con lo que sería el tumor o las células tumorales. El sistema inmune, como les digo, reconoce,
péptidos que se liberan o a fragmentos celulares del tumor que se liberan, y estos son fagocitados por las células dendríticas y presentadas a los linfocitos T que llegan, como les mencioné. Estas células ahora trafican, circulan dentro de los tejidos o llegan a otras zonas, y a través de esta interacción, como les digo, del complejo mayor de histocompatibilidad y el péptido, llevan a un reconocimiento y a la destrucción del tumor. Pero eso sería lo óptimo. Lo que pasa es que también estamos aprendiendo en los últimos años que el tumor mismo no es nada más unas células que están creciendo. El tumor lleva a través de su escape inmunitario a producir ventajas que le permiten desarrollar mecanismos que previenen al sistema inmune. Tienen citoquinas inmunosupresivas como el TG-beta, las interleuquinas 4, 6 y 10, atraen linfocitos T reguladores que de alguna manera disminuyen la actividad de los efectores y con esto impiden que las células sean destruidas, así mismo con macrófagos. Y disrumpen también las señales que llevan a la presentación. Por ejemplo, muchos tumores dejan de expresar las moléculas de HLA o empiezan a producir IDO. Entonces es una interacción entre el sistema inmune tratando de reconocer a estas células que ahora ya han escapado y se han eliminado. Entonces, se puede decir que uno habla sobre las 3E del cáncer, que son las partes. Una es las condiciones donde se elimina el tumor, donde las células son reconocidas anormalmente, presentadas por las células dendríticas a través de este complejo y las moléculas de coadhesión, y además estimulan a los linfocitos B y a otras células a la eliminación. Hay otra parte que se llama equilibrio, donde estas células no eliminan al tumor y lo mantienen, se puede decir, una fase no muy tumoral. Y la otra, lo que vemos muy frecuentemente, lamentablemente, el escape tumoral, que como les dije, produce elementos como TG-beta, produce proteínas que bloquean al linfocito, PDL1. Esto es algo que está revolucionando los anticuerpos ahora, que bloquean este bloqueo, se puede decir, a través de monoclonales, está permitiendo que estos linfocitos que estaban alrededor del tumor ahora puedan volver a ser activados, y se llama esto TILMs, Tumor Infiltrating Lymphocytes, y tenemos modelos nosotros de investigación donde estamos rescatando los linfocitos del tumor que están rodeados pero que están como dormidos o bloqueados por este mecanismo y infundiéndolos después, y ahora vemos la respuesta, porque el bloqueo de estas interacciones, aquí ven al linfocito, a la célula dendrítica, y aquí ven a la célula tumoral, y esta interacción en particular PDE1, PDL1, los checkpoint inhibitors están cambiando. Hoy mismo en New England Journal of Medicine hay un artículo precioso en el cáncer triple negativo que no responden a nada, con una mortalidad prácticamente corta, asociada a una sobrevivencia muy corta, y prácticamente 100% de los casos con anticuerpos que bloquean esta interacción. Ya se puede controlar este paciente y activar estos linfocitos, no con un resultado totalmente 100%. El otro problema es que estamos hablando no solamente de una célula tumoral, sino de un sistema tumoral múltiple que vemos donde están las células tumorales, pero también vasos, células infiltrantes, y muchas de ellas son malignas. De hecho, cuando las células dejan el tumor y se vuelven metastásicos, no es una sola célula como se pensaba, viaja prácticamente un fragmento de todo este elemento tumoral que lleva a la producción. Es por ello que hemos tratado durante mucho tiempo de usar lo que llamaríamos el sistema inmune, o recondicionarlo o reactivarlo y llevar con esto a tratar pacientes. Obviamente que los primeros trabajos que se hicieron por allá de los 50 o antes incluso, se intentaba pues poner radioterapia o quimioterapia muy severa, por ejemplo en sangre, en pacientes con leucemia, y esto llevaba así a la eliminación del tumor, pero también de alguna manera eliminaba las células madre, y estos pacientes fallecían de anemias y de todos los problemas asociados a una pérdida de todas las células madre, de aplasia celular. Esto llevó a tratar de rescatarlos con sus propias células, tratando de eliminar las células tumorales y hacer lo que se llamaría el trasplante autólogo, que fue exitoso en algunos casos, pero lamentablemente el número de recaídas era muy alto. Los trasplantes alogénicos empezaron todos con el grupo de Donald Thomas, que le dieron el premio Nobel incluso por ello en Seattle, y esto llevó a los primeros éxitos en trasplante. Lamentablemente, la mayoría de los pacientes que se trasplantaban con un donante no relacionado, incluso en modelos animales, pues llevaban a la muerte a través de una enfermedad que se conoce como injerto contra huésped, donde
el paciente que ya se eliminó el tumor, se le rescata con un tumor, un injerto de un donante, pero este injerto, como les hablaré, reconoce al paciente como extraño y produce una enfermedad casi peor que una autoinmunidad. Un injerto contra huésped es una enfermedad horrible que lleva a la muerte. Hay 4 estadios, pero cuando es estadio 4, pues el paciente fallece peor que si hubiera sido golpeado por todas sus células, porque el sistema del donante reconoce todo y lo elimina con sangrados, con inflamaciones, con daño hepático y todo. Esto llevó a tratar de encontrar donantes no relacionados, pero estos no existían. Voy a regresar a esta transparencia. Ya ha habido otros elementos que surgieron, como el interferón alfa y los linfocitos que les llamo infiltrantes de tumor, y ahora medicamentos que permiten inmunomodular anticuerpos monoclonales, como les digo, que reactivan ciertas partes, y lo que ahorita vemos más exitoso y que voy a terminar en esta parte con lo que se llama CAR T-cells y checkpoint inhibitors. Y ya hay tratamientos que se puede decir que son curativos. El trasplante de médula ósea es un tratamiento que ha salvado a muchos pacientes. Hay pacientes donde la sobrevida en algunas condiciones es tan alta como 70-80%. Puede ser tan baja como 40 o 30%, pero recuerden que el otro lado de la moneda es la muerte. O sea, estos pacientes sin el trasplante no vivirían, y el trasplante alogénico salva a muchos pacientes. Y yo me he dedicado toda mi vida, los últimos 30 años de mi vida al trasplante alogénico y hacer que este sea cada día mejor. Las altas dosis de interleuquina para algunas condiciones como melanoma y cáncer renal metastásico ha tenido ciertas partes, pero es ocasionalmente solo curativo. El interferón, que creíamos que iba a ser tan en la moneda de todo esto por allá de los 80, pues ha mostrado que puede ser curativo como monoterapia, pero no siempre es tan eficiente. Y hay otras variedades, BCG, anticuerpos monoclonales que se están usando, que cada vez más puntos, y como les digo, en el artículo de New England, que lo deben de revisar, de triple negativo breast cancer hoy, hay un artículo hablando sobre anticuerpos que bloquean PDL1 interacción y reactivan ahora el sistema inmune asociado con quimioterapia. Los resultados son extraordinarios, y voy a hablar de CAR T-cell. Entonces hemos tratado de atacar al tumor de diferentes aspectos, o sea, atacando al tumor directamente, como ya dije, con trasplantes, con anticuerpos monoclonales dirigidos al tumor, con checkpoint inhibitors, atacando al huésped, de alguna manera vacunas, inmunomodulaciones, bloqueando también el PDL1 producido y de otros bloqueadores, y el trasplante, que voy a hablar un poco más, y el CAR T-cell, me voy a enfocar más. Les decía que en esta gráfica algo pasó muy importante en los 70, porque el problema es que los pacientes solamente se podían trasplantar con donantes relacionados, no había un registro, no había manera de encontrar un donante. De hecho, la historia donde yo empecé esto fue el Instituto Anthony Nolan, y ahí trabajé prácticamente los últimos 27 años de mi vida fundando el instituto, fundando bancos de sangre. ¿Quién era Anthony Nolan? Anthony Nolan era un niño que nació en 1971 con un Wisconsin-Aldrich. Pero su mamá era una mujer extraordinaria, una mujer única, fuera de serie, que sabiendo que su hijo iba a morir, en 1974, aunque ella era inglesa, vivía en Australia, regresó de Australia y se fue directamente con los doctores, y ellos le dijeron, pues se va a morir porque no tenemos donante, no existe ninguna manera de trasplantarlo, no tiene un hermano. Y él dijo, pues alguien en el mundo tiene que ser idéntico a mi hijo. Y le dijeron, pues quizás sí, pero es imposible. Dice, ¿cuántos necesito? Y dice él, pues no lo sé, 100,000, 200,000. Pues se fue a las iglesias, a las POPs, a las escuelas, a los campos militares, y aquí la ven demostrando, es la mujer de aquí de la derecha, demostrando afuera de la casa del primer ministro, que no era Boris Johnson en ese entonces, era otro ministro, pero de alguna manera causó tal revuelo que hasta incluso fue detenida por la policía, por los bobbies, como le llamamos a la de Scotland Yard de aquí de Inglaterra, por tantos problemas que causaba. No se movía de allí, no salía de ningún otro lado, estaba siempre protestando y tratando de encontrar y convencer a la gente que ellos podían ser donantes y conseguir fondos. Y así creó el primer registro. De hecho, los primeros en anotarse para ser donantes fueron los bobbies, los policías que la detuvieron. Ellos, obviamente, se fundó el registro. Antonin falleció, pero para entonces, en menos de 8 años, el registro ya tenía, en menos de 5 años, ya tenía aproximadamente 40,000 donantes voluntarios que decían, si yo puedo salvar la vida de un paciente, cuente conmigo. Y se le hacían estudios, en ese entonces eran estudios serológicos para reconocer sus moléculas de HLA, y voy a hablar más sobre eso. Actualmente hay 40 millones de gentes en el mundo, en diferentes registros, tratando de
siendo donantes. Yo, una de mis actividades por las que me he dedicado es crear registros en el mundo. Yo ayudé a la Fundación Carreras, de hecho estuvimos tratando a José Carreras en su problema, y es una gente que creó después una fundación como el Anthony Nolan, tratando de hacer lo mismo, apoyando la Fundación de Registros para Salvar Vidas. Él, como ustedes saben, él tenía una leucemia que fue tratada exitosamente, pero hay un registro en Estados Unidos muy grande. En Alemania yo he viajado alrededor del mundo. De hecho, mi secretario dice que le he dado la vuelta 85 veces al mundo dando conferencias, pero también ayudando a registros en India, en Latinoamérica, que se formen, y con esto aumentar el número de donantes. Y es impresionante, 40 millones actuales. Los donantes, como les digo, pueden ser autólogos, singénicos o halogénicos. Lo importante aquí es que cuando se seleccione al paciente, sobre todo con un donante halogénico, incluso singénico, si puede ser un hermano, solamente el 25%, de acuerdo a las leyes de Mendel, va a ser prácticamente idéntico, compatible. Yo les decía que estas moléculas de HLA son fundamentales en eliminar a las células tumorales, pero también juegan un papel, como les dije, muy importante en ser self y no self. Son las que nos permite, gracias a ello, cualquier variación, cualquier mutación que tengamos en nuestro organismo, activar nuestro sistema inmune. Y por eso es que tenemos una variedad de ellas en nuestro organismo. Tenemos clase 1 y clase 2. Aquí nada más muestro clase 1 y vienen en diferentes sabores, A, B y C. Son codominantemente expresadas por el padre una y por la madre otra, por eso son diferentes. Y pueden ser muchos. Una célula no tiene dos en la superficie. Hay como 250,000 de cada una de estas. Y con un solo péptido que llegue del tumor o de un antígeno viral a esta región aquí que ven ustedes aquí, que esta es la cristalografía, y es donde se pone el péptido en esta cavidad donde embona el péptido perfectamente, y si embona es capaz de presentarlo. Si esta célula tiene un HLA que no puede presentar el péptido viral o antígeno, no va a activar al sistema inmune, y los linfocitos no van a poder reconocerlo y no lo va a poder destruir, y es una de las causas del tumor escape. Y es por eso que durante la evolución estas moléculas han evolucionado, y es una de las moléculas más importantes en nuestra inmunoprotección, y no solamente en humanos, en animales, en todas las especies. Por ejemplo, los chitas tienen muy limitado número de alelos o diferentes genes de HLA, y por eso son tan vulnerables a infecciones. Pero esta es la proteína más polimórfica en nuestro organismo. Para que se den cuenta de qué tan diversa es, prácticamente yo diría que todos sus aminoácidos, todos estos obviamente están compuestos por aminoácidos, y aquí es donde se une el péptido, son polimórficos, tanto en las cadenas que están aquí, que se llaman alfa 1 y alfa 2, es la beta 2 microglobulina, que no es polimórfica, y es la alfa 3. Pero para que se den idea qué tan polimórfico es esto, cuando yo empecé a estudiar estas moléculas ya hace unos años, sabíamos que serológicamente podíamos detectar unas. Empezaron los métodos más moleculares de DNA como SSO, SSP, y pensamos que esto eran ya números masivos. Partíamos de 20 o 15, había diferentes subtipos de HLA A85, de HLB 148, y encontrar donantes con el mismo subtipo era muy diferente, era como ir a un código de barra. Ahora imagínense, en 2006 hicimos esta transparencia donde ya conocíamos ahí los métodos moleculares de secuenciación, ya nos estaban permitiendo obtener esto. Pero en los últimos años hemos tenido una revolución, como ha dicho el doctor Manuel Ruiz de Chávez, y esto ha llevado a que haya nuevas técnicas revolucionarias. Y esto es lo que pusimos ahora prácticamente hace unos días, el número de moléculas de alelos que hemos encontrado, no nada más mi laboratorio, pero los laboratorios de muchas partes del mundo que trabajamos en esto. Además, ahora con nuevos registros, con nuevos donantes, pues tenemos donantes de China, de Asia, y las variantes que encontramos ahí no están presentes, obviamente, en las poblaciones caucásicas. De hecho, cuando empezaron los registros de donantes, el problema era que teníamos buenos donantes para pacientes caucásicos, pero no para pacientes de otras etnicidades o pacientes con etnicidades mixtas. Pero ustedes imagínense que en la población hemos detectado más de 7,400 subtipos de HLA. Y acuérdense que un individuo tiene solamente el mismo tipo yo le llamo código de barra. Aquí son muchas, pero imagínense que son las 12 que yo les hablé, los 12 genes que están aquí, uno del padre y uno de la madre. Y encontrar a alguien en el mundo
que tenga el mismo subtipo no es como ir al supermercado y agarrar dos productos que están uno al otro. Como les digo, ni con 40 millones de donantes a veces encontramos un donante que tenga el mismo código de barra. Y sabemos que una sola diferencia, un solo aminoácido puede llevar a que el paciente lo rechace. Por eso es que matching entre el donor y el paciente ha requerido desarrollos de técnicas que no tengo tiempo de hablar, pero nuevos métodos moleculares que desarrollamos conjuntamente con la comunidad. En mi laboratorio inventamos métodos incluso con un mexicano que era mi estudiante de doctorado, que se llamó RSCA, que fue publicado en Nature Genetics y fue considerado en ese entonces uno de los métodos más revolucionarios porque nos permitía ver con precisión la cantidad del alelo. Lo que también no está claro es cuántos de estos genes tenemos que igualar, si también cuentan estos que llamamos de clase 2 como DQ y DP. Sabemos que DR y HLA y BC son fundamentales, pero hemos publicado nosotros mucho, y no tengo tiempo de hablar, el papel de DP en recaídas. Y esto, pues, es algo muy fundamental, pero complica la vida de encontrar un donante. Es por ello que hemos buscado otras alternativas. Decimos, bueno, pues no vamos a darle todo el injerto, vamos a separar células de donantes sanos que reconocen a las células tumorales. O sea, esto es aquí lo que llamamos injerto contra leucemia. Y le vamos a dar linfocitos CT o CD4, CD8 o células NK que controlen y que eliminen a las células tumorales. Esto ha sido una batalla de muchos años porque no tenemos las células leucémicas, no sabemos qué es lo que reconoce normalmente en esa cavidad de la molécula de HLA. Los péptidos tumorales que tenemos y targets han sido muy limitados. Contra antígenos virales hemos tenido más éxito y actualmente tenemos terapias donde le sacamos los linfocitos de un donante que ha sido infectado previamente con citomegalovirus o Epstein-Barr o adenovirus, y le podemos aislar y amplificar sus células específicas que reconocen, como les digo, el reconocimiento es preciso y específico, y se las podemos administrar a un paciente que tiene una inmunodeficiencia, que está trasplantado y que no tiene células o linfocitos que reconozcan estos, y con esto protegerlo. Pero contra las células tumorales ha sido más difícil por este concepto que les digo, que tiene que reconocer un péptido que se presenta de la molécula de HLA, linfocito T, y esto ha llevado a buscar otras alternativas, porque uno dice, bueno, si este linfocito falla y este linfocito T no puede reconocerlas, puedo hacer que este linfocito reconozca otra proteína por aquí o por allá, que no dependa de este concepto de HLA, que no dependa de la interacción del péptido. ¿Qué tal si le pongo un anticuerpo que reconozca esta región y entonces ya va a reconocer y se va a olvidar del sistema mayor de histocompatibilidad, ir más allá? Y esto es lo que ha surgido con lo que le llamamos CAR T-cell therapy, que es al mismo tiempo terapia génica y inmunoterapia. Y voy a hablar mucho de ello porque ahí hemos aprendido a usar con vectores virales, introducir genes, por eso se llama terapia génica. Es inmunoterapia porque le metemos ahora en este gen nuevo un gen que codifica para un anticuerpo que va a reconocer un antígeno que ya no es la misma interacción entre HLA y el péptido. Puede ser una proteína incluso presente en células normales, pero altamente en células anormales, que son los CARs más comunes. Imagínense que este paciente es un paciente que ha fallado su sistema inmune en reconocer células tumorales. Ha desarrollado una leucemia o un linfoma. ¿Qué hacemos ahora? Le sacamos sus células, esos linfocitos que han fallado, pero ahora les decimos, yo como digo, es como un policía que falló y ahora en lugar de darle un arma le metemos un lethal weapon. Voy a explicar un poquito más, pero este es un CAR. Es un anticuerpo que ven aquí que va a reconocer una proteína y la mismo componente intracelular del receptor del linfocito T que va a activar al linfocito, como les mostré al principio. Una vez que este linfocito se activa, va a ser capaz de destruir a las células. Y estas células ya modificadas las expandemos y las llevamos al paciente. Y yo he visto pacientes que en menos de 20 días con un tumor masivo de linfoma en pulmón o con una leucemia muy avanzada, en menos de 20 días estas células han sido capaces, cuando se infunden, de llevar al paciente a que se desaparezcan estas células totales. Es el tratamiento más revolucionario que hay. Déjenme explicarlo un poquito más en detalle. Uno agarra el linfocito T del paciente que ha fallado, aquí ven su receptor, pero no ha sido capaz de reconocer en las células tumorales. Entonces voy a decir, bueno, le voy a target otra proteína, no voy a hacer la del HLA. Y en muchas veces el tumor que usamos, el target está presente, como les digo, en células normales, porque por ejemplo este tumor puede ser una leucemia linfoplástica o un tumor de linfoide. Y las células linfoides todas expresan una proteína, aún las normales, que se llaman CD19. Si yo le pongo aquí un gen, perdón,
a través de un vector viral que vieron transferirlo y le introduzco un fragmento de DNA ahora que hace que este encodifique ahora por esta proteína que va a ser el CAR. Este CAR va a llevar a la porción, como les digo, de anticuerpo que ven aquí al frente en amarillo y la porción intracelular del linfocito, del receptor del linfocito T. Ahora esta célula ya es capaz de ser capaz de activarse cuando la introduzco al organismo y reconocer esta proteína. Y cuando la reconoce, lleva a la activación del linfocito C, a la expansión, a la liberación de citoquinas que hacen la tormenta de citoquinas. Y esta destrucción es tan masiva que los pacientes incluso desarrollan una enfermedad que los pacientes que veíamos con COVID tienen que entrar a terapias intensivas con una, lo que le llamamos cytokine release storm o tormenta de citoquinas severa que lleva a muchas veces al fallecimiento. Ahora lo estamos inmunomodulando. De hecho, ese conocimiento nos permitió, cuando aprendimos que los anticuerpos contra interleuquina 6 eran fundamentales para controlar este proceso, ahora los usamos después en COVID y algunos otros medicamentos como los inhibidores de la JAK1 y JAK2, pero no tengo tiempo de entrar en ello. Aquí, imagínense el proceso. El linfocito, al paciente se le saca lo que se llama leucoforesis, se le sacan muchas células, no nada más es un poquito, y estas van a contener los policías, se van a separar y se van a mandar a un laboratorio que le va a cargar el CAR T-cell, el lethal weapon, como yo le llamo, el anticuerpo, y ahora a través de un vector que ahora va a hacer que estas células expresen esto y lleven a una expansión de las células y se le introduzca. El problema es que aquí hay varios problemas. Uno, que a veces el paciente con cáncer no tiene suficientes células para sacarlas. El segundo problema que tenemos es que hay que mandarlas a una compañía. Las compañías por primera vez se interesaron mucho en esto, Novartis, y hay Jun y muchas compañías que están alrededor incluso las células se llevan del paciente, sacándolas aquí de Inglaterra o de España, se mandan o a Frankfurt o a Estados Unidos o a algún lugar y regresan a veces hasta 28 días después y para infundirlas al paciente. Muchas veces el paciente con esto ha progresado su enfermedad y no se le puede curar. Pero lo más dramático de todo esto es que este tratamiento cuesta aproximadamente $300,000 o $400,000, si no es que más en algunos casos. Es curativo, pero no en todos los casos. El paciente tiene una recaída en ocasiones del 50% con enfermedad activa que tiene que usarse otro tratamiento. Y el otro problema es que tenemos que usar, para introducir, como les dije, este gen, tenemos que usar lentivirus, retrovirus y adenovirus. Durante años hemos aprendido que los virus entran a las células y le introducen genes, como sabemos, a través del genoma, ya sea RNA o DNA del viral, y llevan fragmentos, llevan genes que son transportadores, se puede decir, de esto, long-term repeat units que están en los extremos, y usando este conocimiento hemos sido capaces de usar terapia génica, añadir, por ejemplo, un adeno-asociado virus, podemos insertar un fragmento del gen que queremos y con esto se lo podemos insertar a la célula y es lo que hacemos con CAR T-cell. Esto, aunque parece sencillo, es un problema que lleva obviamente a usar pues un costo muy elevado, como les dije, 400,000, un proceso muy complicado. Para llevar un solo astronauta a la Luna, se puede decir que tiene sus limitaciones. Uno quisiera llevar muchos genes. Además, el uso de vectores virales tiene sus problemas. Aunque hay más de 500 ensayos clínicos, pues los vectores virales pueden tener problemas de safety, de potencial inserciones en los lugares no adecuados, variabilidad, alto costo de productividad. Yo digo que uno de esto es como tener a Checo Pérez, que a mí me gusta muy bien y me cae excelente y además es un campeón, pero el problema que tenemos es que el costo del carrito cuesta casi, no sé cuánto cuesta un Fórmula 1, pero seguro que cuesta más que un CAR T-cell, y llevamos solamente un corredor. Uno quisiera llevar, además del Checo, al mecánico por si algo pasa, además a otro corredor por si Checo se me pone medio dormido o algo que pasa. Entonces deberíamos de tener muchas cosas y eso no es fácil con los vectores virales y a veces, como les digo, se insertan en los lugares que no queremos y causan problemas. Entonces, pues el problema también es que necesitamos usar células autólogas, tenemos que usar células del mismo paciente. Ha habido intentos de usar CARs usando células de otras fuentes, de donantes, pero ya les expliqué que si no son iguales, estas células van a ser destruidas a un costo de más de 400,000 rápidamente. Líneas celulares tumorales irradiadas, pero también hay que estarlas irradiadas si tienen problemas de sobrevivencia. Células de cordón umbilical, hay un ensayo muy bonito del MD Anderson, con expansión de células de cordón umbilical hacia NK y luego cargadas con CAR, que ha tratado pacientes con buenos resultados. Y la otra es expansión células del mismo paciente o de pacientes donantes que se llaman IPS.
Hablando un poquito de embriología, ustedes se acuerdan rápidamente que nosotros partimos de las células totipotenciales que forman la mórula, la pluripotencialidad, y después se pueden diferenciar, por ejemplo, las células hematopoyéticas que forman todos los componentes, o a células mesenquimales, por ejemplo, que pueden formar hueso. O sea, las células madres ya diferenciadas no son iguales que estas, pero tienen esa capacidad. Yamanaka recibió el premio Nobel en 2012 por la contribución que hizo, que permitió hacer que una célula normal, yo puedo tomar una célula de ustedes y transformarla a un embrión, la puedo hacer. Claro que aquí vienen los conceptos claros que el doctor Manuel Ruiz de Chávez tanto cuida, el aspecto ético, y por eso hay comités internacionales que impiden que esto sea así. Pero sí se permite usar células iPS embriónicas diferenciadas con el método de Yamanaka para uso cuantitativo, no diferenciación a nivel de células germinales. Así ustedes ven un embrión, una célula embriónica, pues se puede diferenciar a células totipotenciales. Y acuérdense ustedes de esta diferenciación a mesodermo, endodermo y ectodermo. Las mesodermo en particular son muy importantes para lo que voy a hablar, porque son las células que producen las células de sangre. ¿Qué se hace? Se le añade lo que llamo el cóctel de Yamanaka. 4 genes fantásticamente, en una forma muy sencillita, y estas células ahora se vuelven embriónicas. Y voy a hablar un poquito sobre esto. Hay varios ensayos clínicos ya con células embrionarias que no voy a entrar, pero para retina, para corneal epitelio, para cáncer, para daño de cardíaco y todo esto. Así, ya con esto yo podría decir, bueno, viendo lo que hemos hablado, hemos tenido donantes relacionados, tenemos donantes no relacionados, tenemos células de cordón, tenemos células haploidénticas que no tengo tiempo de llamar, pero se llaman haploidentical plus, que nos ha permitido hacer que casi todos los donantes, pacientes puedan tener un donante, la terapia celular que les hablé y los CAR T-cell. Entonces uno podría decir, ya, se acabó aquí. Y además lo que decía Manuel, la combinación de tantas cosas, o sea, perdón, hemos visto toda la combinación de trasplantes, el uso de células específicas, incluso con células artificiales iPS u otros. Estamos generando, por ejemplo, repitilización a células de cardíaco dañado en ensayos clínicos. Y también, como decía la doctora CRISP, cualquiera ya lo puede hacer, los venden en cualquier lado, casi como dice ella, en el taller de uno, y esto nos ha permitido pues innovar, modificar las células y hacer cambios que podría uno decir, yo en mi caso, después de dedicarme a todo esto, pues que ya rest my case, como quien dice, ya se logró ir más allá de la frontera y tenemos, se puede decir, muchas curas. Entonces yo por eso dije, bueno, me voy a retirar de Nolan, pero al retirarme del Anthony Nolan, después de 27 años de dirigir, dije, no, pero ahora voy a hacer un proyecto mágico, el proyecto que me permita crear algo que sea revolucionario. Y no lo voy a hacer yo, voy a tratar de juntar, como quien dice, al Real Madrid, al Barcelona, yo soy Chiva, a los mejores jugadores y con esto hacer un equipo, ¿no? Y entonces voy a tocar este videíto que está un poquito ficcioso, pero... Perdón. Para ello, he juntado el mejor equipo, se puede decir que tenemos. El mejor equipo que me puse a pensar, bueno, ¿quiénes son los que tienen iPS? ¿Quiénes son los que tienen el mejor CAR? ¿Quiénes son los que pueden hacernos los ensayos genómicos, los aspectos éticos, todo esto? Y este grupo es el que he juntado, lo que yo llamo los 7 magníficos. ¿Cuál es el proyecto? En los próximos 10 minutos se los voy a tratar de explicar. Teníamos que tener células para hacerlas no autólogas, sino halogénicas, que tuviéramos un banco al final de células que pudiéramos sacarlas off-shell, como dicen, que pudiéramos tener millones de estas células y decir, bueno, tengo un paciente con leucemia, necesito estas células, y pueden ser células NK, pueden ser células T, y necesito meterle un gen que ataque estas células con una leucemia mieloide, una célula linfoide o incluso infecciones. ¿Cómo puedo hacer esto? Voy a partir de aquí. Necesitábamos estas células iPS. Entonces, ¿cuál iba a ser nuestra fuente de células? Para ello hicimos el proyecto que se llamó Hispania. Esto lo dirigió el doctor Sergio Querol, que es un agente que lo contraté, bueno, no lo recluté este proyecto, y la doctora Álvarez, y con ellos hicimos un ensayo muy importante. Teníamos que encontrar células que fueran altamente compatibles con la población. Yo les hablé del código de barra de la población y de las diferencias que hay.
Pero ¿qué pasa si en lugar de tener y encuentro células que no tengan tanta diversidad, si encuentro células que tengan el mismo HLA del padre y de la madre para todos los alelos? Esas células se llaman homocigotas. Es muy raro encontrar ellas, pero existen en la población. Son poblaciones endogámicas que se casan con familiares, a la larga se vuelven o en poblaciones cercanas o cerradas, ocurre esto. Entonces ellos van a tener el mismo HLA del padre y el mismo HLA de la madre, A1, A1, B8, B8, en lugar de aquí B8, B44. ¿Y eso qué nos hace? Nos reduce el número de código de barra, hace que sean potencialmente menos inmunogénicas y menos rechazadas. Para eso tuvimos que buscar como entre 50,000 cordones y encontramos 7 que tenían esto. Pero además no era nada más cualquier cordón, teníamos que estar seguros que tenían representación de los alelos, aunque eran del padre y de la madre, que fueran comunes para la población en general, porque si se las voy a meter a un paciente, pues que la acepte, que sean compatibles con ellos. Entonces, analizamos como 700,000 donantes el HLA y encontramos los más comunes en diferentes poblaciones. Por ejemplo, HLA1, B8, DR3 es muy común en la población caucásica, casi el 40% de la población puede ser, o 30%, como ustedes ven, 11%, en algunos 15%, y eso pues nos da una cobertura y hace que sean, como quien dice, células universales, que pueden ser usadas en múltiples pacientes, porque ya le reduje el número de HLA y además es compatible, entonces en la barra es menos. Ahora ya las tengo. Y ahora vienen de cordón umbilical y las tengo almacenadas. Conseguimos estos 7 cordón umbilical. Nos dieron 7 en este proyecto de Hispania. Ahora las diferenciamos con el cóctel de Yamanaka. Como dice la doctora Zavala, me imagino, no me acuerdo mucho, Zavala, estas células, el cóctel casi lo podemos hacer en la casa, como ven aquí, ya lo venden también comercialmente los factores de Yamanaka, que son estos genes. Y, por ejemplo, Belén, que es la gente que se dedicó a esto, agarró las células, las descongeló, las pone en cultivo en una plaquita, como ustedes ven, se le añade el día 0, que le llamamos con un vector viral Sendai, como se les llaman, los cócteles, y las células se empiezan a diferenciar, con que las tengamos estériles en condiciones que le llamamos GMP, que son lo que hace costoso, porque los elementos se los vamos a tener que meter a un paciente y tenemos que estar seguros que estas células están normales. Vean, al poco tiempo estas células fueron diferenciadas a células mesodermo. ¿Qué les dije de las células mesodermo? Que son capaces de producirse elementos sanguíneos. ¿Qué les dije de las células endodermo? Que son capaces de producir otros tejidos, así como las células del ectodermo. O sea, prácticamente podríamos hacer varias líneas y tejidos celulares de acuerdo. Además, obviamente, como son células diferenciadas in vitro, embrionarias, hay que checar sus cromosomas, y aquí les muestro nada más un estudio citogenético, pero le hemos hecho una cantidad de omics en exagerada. Entonces ya tenemos estas células diferenciadas, ya las tenemos, como les digo, en mesodermo, que las podemos usar. Y ahora las tenemos que llevar a las líneas que queremos. Si queremos linfocitos T, si queremos NK, entonces hemos desarrollado protocolos que, por ejemplo, nos permiten producir de estas células elementos sanguíneos. Podemos producir glóbulos rojos, glóbulos blancos, granulocitos, y estos en varias líneas celulares. No las hemos hecho en todos, vamos en la tercera línea apenas. Entonces ya tengo una línea diferenciada que la puedo diferenciar. Pero antes de eso, de diferenciarla, le voy a querer meter los CARs, para después ya vayan con su propio CAR y le voy a meter el vector. Pero no quiero usar un vector viral porque ya les dije que tiene las inconveniencias que tiene muchas veces el usar vectores virales. Voy a usar otro vector. Ya les mencioné todo esto, que tienen todas esas inconveniencias. Entonces yo tenía que encontrar otra gente que tuviera el mejor transportador, ya no el Checo Pérez, que no lo estoy quitando él, sino el Ferrari o lo que fuera. Y encontré que Daniel Bachiller en Madrid había desarrollado un sistema que lo estaba probando en el SIDA. Yo le llamo el trenecito, es un sistema transportador basado en elementos de transposoma, no entro en genética, pero es un sistema que voy a mencionar brevemente, que yo le llamo el trenecito porque vean, tiene varios compartimentos. Aquí en amarillo son, imagínense, los vagones, en azul la locomotora que jala cada carrito, los separadores o splicers. Entonces yo puedo meter múltiples genes, pero además tiene elementos que me permiten depositarlo donde yo quiero en el genoma y está patentado. Entonces lo invité a que trajera su trenecito, que además tiene la capacidad de expander, podemos poner. Cuando yo entré a Harvard en 1983, a mí me gustaba leer mucho las lecturas de por qué le daban el premio Nobel a la gente, y a Barbara McClintock le dieron el premio Nobel 40 años después, y esto es algo para ustedes bueno que sepan, que nunca hay que giving up,
porque ella realmente publicó sus artículos tratando de explicar la belleza que permite que esto que le llamamos jumping genes nos permita tener estos colores o las flores tengan diferentes diversidades. Nadie le creyó, nadie le entendió en 1944 cuando hizo sus contribuciones, se tardaron prácticamente 50 años para hacer entendible lo que hacía. Y nosotros usamos un sistema basado en transposomas, que no tengo tiempo de explicar, y también en genoma editing usando otros elementos. Pero esto nos permite meter varias cosas. ¿Cuál es la ventaja del trenecito? Una es que lo puedo depositar donde quiera en el genoma humano. Y hemos escogido en los 3 billones de bases, en todos los cromosomas y genes que tenemos, hemos escogido el gen CCR5. Ahí lo vamos a meter, aunque dañemos este gen, al introducirlo, el carrito puede ser que lo dañen, pero no me importa porque si ustedes recuerdan el CCR5 es el gen que es el receptor para el gen que codifica la proteína de SIDA, que codifica la proteína que es el receptor para el virus de HIV. Y hay individuos en la población que tienen una mutación que se llama delta 32 que hace que estas proteínas no se expresen. Es por ello que algunos pacientes con HIV no se infectan. De hecho, hay un paciente que se llama el paciente de Berlín que tenía una leucemia y fue trasplantado con un donante homocigoto, porque esto se expresa codominantemente. Era homocigoto para los dos, tanto el padre como de la madre, para esta mutación, entonces no expresaba esta proteína. Se le trasplantó a este paciente con la intención de curar y rescatarlo después de una radioterapia y quimioterapia, pero lo que no se imaginaba, bueno, con la intención también, era que este paciente se iba a potencialmente curar de HIV. Y así fue, porque ahora ya todas sus células de linfocitos T, que son los recipientes a través de esta proteína CCR5 del virus, ya no lo tienen, entonces sus pacientes. Entonces esto quiere decir que sabemos que hay individuos que tienen esta mutación y no les afecta. Entonces ahí le metemos el carrito, le metemos el trenecito por combinación homóloga, recombinante en lo que llamamos en un genomic safe harbor, en una región muy específica. Es como llegar exactamente al lago menor o al mar de la tranquilidad en la luna y depositarlo como lo veo. Además tiene las ventajas, como les digo, que podemos meter múltiples genes. Uno de ellos que le queremos meter es un gen suicida. Imagínense que las cosas no van bien, estas células se las vamos a meter con CARs y todo, y se las metemos al paciente, y este paciente desarrolla un problema. Entonces, antes de eso, le meto un gen suicida que si algo va mal, este gen lo activo con un medicamento externo y hago que esta célula se destruya. Y esto lo tenemos. Te le puedo meter CARs, que son proteínas, anticuerpos, como les dije, recuerdan, asociados con la lethal weapon, pero ahora que reconocen, como les dije, el CD19, pero también puedo reconocer otros como el ROR2, que es otra proteína que se expresa en células tumorales. Además, citoquinas e interleuquinas que me permitan llegar y otros elementos que me permitan navegar incluso en tumores sólidos. Y si necesito otro compartimento, se lo puedo meter sin problema de disrumpir el gen. Este es el gen suicida. Ustedes ven rápidamente aquí, perdón. No sé qué pasó. Ven el gen suicida que tenemos una célula tumoral que la transformamos, le metemos el gen suicida, uno de ellos solamente, no se mueren. Le metemos otro gen suicida, no se mueren, pero tenemos un construct que tiene el gen en suicida, lo que le llamamos con switching redundancy, o sea, 2 dobles suicidas genes, y cuando activamos prácticamente todo el tumor desaparece, y esto lo hemos hecho repetitivamente con eficacia. Entonces ya tenemos el gen suicida, ahora tenemos el CAR. Con el grupo alemán, que es otro de los partners que me encontré, el doctor Hermann Eichler, él tenía un ROR que yo decía, este es el mejor CAR que existe, porque él tiene un CAR que es una tirosinquinasa que se expresa normalmente en tejidos embrionarios, pero se desaparece, se vuelve normal en tejidos, no está presente, pero en los tejidos tumorales de cáncer de mama, renal, glioblastoma y algunos otros tumores se expresa. Entonces, si yo le pongo este CAR, este anticuerpo con un detonador a mi trenecito, esta célula cuando se le inserte va a llegar y va a entrar. Así, como ustedes ven, hemos generado un elemento que nos va a permitir ahora generar ventajas con el CAR que no las tiene. Tiene una célula halogénica que la tengo off-shell, que no necesito tanto HLA porque les expliqué, tiene esto. Es largamente de producción, tiene controles de seguridad y tiene menor toxicidad en sistema nervioso central. Además, tenemos ya otro proyecto que ahorita nos lo acaba de aprobar la Comunidad Europea por 3 millones para usar, en lugar de CARs contra tumores, los anticuerpos van dirigidos, por ejemplo, contra hongos, contra aspergilosis. Aspergilosis es una de las causas de muerte casi más alta que tuberculosis, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, con cáncer, trasplantados, con HIV, con COVID.
y entonces ya tenemos esto, pero también estamos tratando con problemas degenerativos y otras ideas. Así, tenemos varios proyectos que llevan a la diferenciación, recuerden, del CAR, de cordón umbilical, a generar DPS. Le metemos la docking platform a estas células. Las podemos diferenciar a diferentes elementos de la sangre para hacer células linfocitos T, células NK, macrófagos, células dendríticas, incluso células mesenquimales, y tenemos diferentes targets que atacan y destruyen diferentes células, desde células tumorales como estos que atacan a las células del GAL y MOC que se expresan en la aspergilosis. Tenemos receptores y otros elementos que no tengo más tiempo. Entonces hemos desarrollado una técnica que incluso ayer leía yo los comentarios de 4 referees que nos revisaron el gran de la aspergilosis y decía totalmente, aquí en Inglaterra es una palabra disruptiva, quiere decir que va a transformar todo, que va a trastornar tanto lo que se está haciendo porque va a ir más allá de todo lo que hay. Obviamente tenemos todavía unos pasos que seguir, hacer los modelos, hacer las pruebas, hacer todo esto, seguir esto con una rigurosidad ética muy estricta que nos permiten llevar. Esto nos va a permitir también tener algo en impacto. El cáncer, como les dije, está costando miles y miles. El CAR T-cell cuesta actualmente 400 millones. Nosotros estimamos que nuestro producto va a costar en el orden de 8,000 a 15,000, quizá más barato que incluso los antimicóticos y algunos tratamientos o procedimientos que se le hacen al paciente. No somos los únicos, como ustedes imaginarán. Hay muchas compañías incluso tratando de hacer iPS, CAR, NK cells, T cells, mesenchymal, y incluso con un valor monetario tremendo. Esta compañía que se llama Fate Therapeutic, que ya tiene ensayo clínico fase 1, está estimada en $3 billones su compañía, y el año pasado recibieron más de 140 millones para apoyar, o sea, ha despertado tanto interés. Ya para acabar, muestro esta transparencia. Esta es la fotografía del abuelito de mi esposa y la farmacia que tenían ellos hace muchos años. Y vean los bonitos frascos que están aquí con medicamentos, hierbas y todas esas cosas. Yo espero que un día nuestros CAR van a estar, como digo, off-shelf, y que van a tener elementos con estas plataformas, y ojalá en tiempo más otras innovaciones que permitan proveer elementos celulares, que permitan tratar muchas cosas y regenerar tejidos, regenerar otros elementos. Todavía nos falta mucho que hacer, pero ha habido una revolución en la ciencia como nada, y ustedes jóvenes, sobre todo estudiantes jóvenes que están empezando, qué buen momento de empezar, porque la ciencia está avanzando a una velocidad. Nosotros cambiamos los teléfonos celulares, las computadoras a cada rato. La ciencia va a más. La ciencia médica va a un paso que hay que estarse agarrado de ello para poder hacerlo. Yo todavía, después de haber estudiado medicina y terminado la en 79, me levanto todos los días en la mañana a leer mis revistas. A Manuel, por ejemplo, hoy le mandé un resumen del artículo de New England con varios comentarios de varios artículos preciosos, y no dejo de estudiar, no dejo de aprender, sobre todo ahora porque la ciencia está yendo más allá. Y con esto paro mi presentación y con gusto entramos a la mesa redonda. Perdón si me extendí un poquito. Alejandro, muchas gracias por esta magnífica presentación en la que nos siembras una gran expectativa de poder seguir tus pasos y todas estas actividades que estás desarrollando en tu proyecto de investigación. Creo que el tiempo bien amerita escuchar de nuestros participantes en la mesa redonda algunas reflexiones, algunas consideraciones que nos lleven, desde luego, a darle cauce y a seguir en contacto contigo, y desde luego admirados por tu gran talento y desde luego pues esa gran imaginación que tienes para darle cauce al conocimiento científico y seguir abriendo brechas. Yo quisiera pedirle al doctor Alfredo Baptista González, el doctor Baptista pues es el jefe de medicina transfusional y del Banco de Sangre Medular, miembro de nuestra Academia Nacional de Medicina, de la Academia Mexicana de Pediatría, especialista en hematología, su doctorado en ciencias
en Ciencias Químico-Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y desde luego miembro de la Association for the Advancement of Blood and Biotherapies, el doctor Baptista, y también a la doctora al doctor Daniel Motola Cuba, que pues médico cirujano, su especialidad en medicina interna, y también pues no deja de formar parte de nuestro Sistema Nacional de Investigadores y profesor de la especialidad en oncología. La doctora Cristian Burlón, ella médico cirujano, especialidad en hematología y medicina interna, y desde luego pues con gran inquietud, y que actualmente se encuentra siendo un senior de Clínica Fellow en el programa de trasplante y terapia celular del King's College del hospital en Londres, y que nos da mucho gusto que en este espacio hayamos logrado ponerle en contacto con Alejandro Madrigal a efecto de seguir haciendo sinergia y potencializando el desarrollo y conocimiento de este campo. Está con nosotros también el doctor José Miguel Álvarez Blanco, que pues le agradezco nos acompañe. Él tiene la especialidad en trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, instructor clínico de hematología de la Universidad Panamericana, jefe de residentes de medicina interna y del Hospital ABC y miembro de la Sociedad Mexicana de Terapia Celular y Trasplantes de Médula Ósea. O sea que nuestra mesa redonda se va a ver enriquecida por la participación y desde luego la presencia de Alejandro Madrigal alrededor de la excelente conferencia magistral que nos permitiera pues conocer todos los trabajos y logros que ha tenido, y que desde luego México se siente muy orgulloso de estar en las grandes líneas de la investigación científica a nivel global. Doctor Baptista. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Este tema de terapia celular, sin duda alguna, nos permite generar un espacio de oportunidades que, a diferencia de otras alternativas terapéuticas, debiéramos tomarla nosotros desde todos los puntos de vista. Evidentemente, el avance tecnológico que nos acaba de mostrar el doctor Madrigal es uno de los elementos fundamentales. La preparación de nuevos elementos médicos, y no necesariamente médicos, sino también biomédicos, y de todas las especialidades de la medicina y de la ciencia en general, nos debe ser también aprovechado para los irlos formando. Un tema adicional y que ha quedado un poco al descubierto se refiere sin duda alguna al marco regulatorio. El marco regulatorio ocurre que en México aún lo tenemos muy segmentado, lo tenemos inclusive en algunas áreas más fortalecido, por ejemplo, para el tema de células progenitoras hematopoyéticas, que en la Ley General de Salud le asigna esta actividad a los bancos de sangre y se tiene una licencia específica para recolección de células progenitoras hematopoyéticas, y el área de trasplante, el uso terapéutico de estas células progenitoras, genera un grupo específico que también marca la Ley General de Salud en materia de trasplantes, que son los comités de trasplantes. Entonces, esto nos lleva a que hay un tema en particular que ha generado mucho conflicto, puesto que se ha viciado, que sin duda alguna son los temas de la medicina regenerativa. Si bien existen grupos formales de investigación de medicina regenerativa en México, por ejemplo, creo que el grupo que vale la pena mencionar por sus trabajos profundos es el grupo de rehabilitación, puesto que ahí están trabajando en el tema de medicina regenerativa en condrocitos de rodilla. Eso es muy importante. Sin embargo, tenemos otras áreas donde no son tan científicas, donde se han generado ciertas actividades en este medio. Hay propuestas y diferentes grupos que estamos proponiendo que se genere este marco regulatorio. La autoridad sanitaria, que en este caso es el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, que en la Ley General de Salud le ha dado la responsabilidad de la regulación y de las políticas que tienen que ver con el tejido hematopoyético, hizo una propuesta de norma, la norma 260, este anteproyecto, que estuvo en las áreas de COFEMER, que es el lugar donde se evalúan
y se pone a disposición del público para comentarios. Sin embargo, hace 2 años fue retirada. Tenía muchos defectos, afortunadamente fue retirada, pero ahí está la oportunidad. Debemos trabajar en el marco regulatorio para que esto sea fundamental. Y el tercer tema es el manejo de la información. Esto es muy importante y parte lo tocó el doctor Madrigal, que es el reporte, la concentración de las experiencias generadas por los diferentes grupos de trasplantes en nuestro país. No solamente de los de medicina regenerativa, sino también del uso terapéutico de las células progenitoras hematopoyéticas, tanto autólogas o alogénicas, que sin duda alguna sí tiene una excelente experiencia. Dejo al último las células, la obtención de células de sangre placentaria o células de cordón umbilical, como también son llamadas, que en México es un mercado que se ha explotado desde la década de los 90 con la práctica de recolectar las células con uso autólogo. Estas células, déjeme decirle que hasta septiembre del año pasado, ninguna de ellas, de todos los cientos o miles que se han colectado en nuestro país desde esos años, ninguno ha sido para utilizarse con fines autólogos relacionado con leucemia. Es importante puesto que los bancos de sangre placentaria halogénicos, que existen algunos bien instituidos, pero que requieren ser fortalecidos con el mayor número de unidades para tener esta variedad en HLA a la cual ha hecho mención el doctor Madrigal. Muchas gracias, doctor Baptista, y pues le pediríamos entonces su intervención a la doctora Cristian Burlón de los Ríos, y desde luego muy entusiasmados, puesto que está emprendiendo un proyecto interesante. Está emprendiendo un proyecto muy interesante allá en Londres desde el King's College Hospital. Doctora Burlón, si es tan amable. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación al doctor Ruiz de Chávez. No sé si se oye. Creo que ya, ¿no? Sí, adelante. Bueno, creo que comparto un poco la opinión del doctor Madrigal con respecto a que muchos de los que estamos involucrados en el terreno de la oncología y la hematología siempre buscamos, obviamente, ir en contra del cáncer, ¿no? Y que obviamente lo que buscamos es darle al paciente la mejor expectativa de vida y creo que un aspecto muy importante con la mejor calidad de vida, ¿no? Lo que obviamente nos lleva a cada vez más buscar terapias más específicas que nos permitan una mejor eficiencia con menos toxicidades. Entonces, creo que es lo que se ha buscado durante muchos años con la terapia celular, porque como bien lo dijo el doctor Madrigal, la terapia celular no es algo nuevo, ¿no? Es algo que ya tenemos desde los años 50, que ha ido evolucionando afortunadamente y que hoy nos ofrece un mundo de posibilidades. Creo que enfocado a esta cuestión ética, si bien hablando ya como de la parte de laboratorio, de todas las modificaciones e intervenciones celulares que se tienen que hacer y que ahí se implican muchas cosas éticas, yo estoy un poco más como del ramo clínico y creo que dentro del ramo clínico hay varias cosas que a nivel de bioética es importante recordar, ¿no? Y probablemente muchas que es importante tener en mente porque van a ser problemas en un futuro no muy lejano a mi punto de vista. Desde el terreno de trasplante, como bien mencionaba ahorita el doctor Baptista, creo que hemos avanzado particularmente en México ya en tener buenas regulaciones para cuestiones de trasplante, de manejo de células, lo cual es una gran ventaja, pero aún así hay que recordar que la cuestión ética, particularmente con el paciente, creo que es algo muy importante. Siempre el hacer una buena selección de un paciente es lo que debería de hacerse y obviamente a veces por el tipo de pacientes que tenemos, pacientes jóvenes, pacientes que les queremos ofrecer alguna alternativa, podríamos estar guiados de repente a que hacer algo que no sería lo más adecuado, ¿no? Entonces siempre mantener claro que estos tratamientos son tratamientos de alto riesgo y que obviamente una buena selección del paciente bajo todos los lineamientos adecuados y obviamente una plática exhaustiva con el paciente siempre ofreciéndole el panorama tanto de riesgos como de beneficios y de pronóstico, siempre va a ser la mejor herramienta para que todo sea claro, para que todo sea bajo la ética médica y que obviamente cuando las cosas salen bien el paciente no va a cuestionar mucho el por qué salieron bien, pero cuando algo sale mal siempre va a haber cuestionamientos. Y yo creo que siempre en este aspecto clínico del trasplante, además de las regulaciones que se deben de tener por norma, es importante esta parte, digamos que médico-paciente.
Ahora, en cuanto a las nuevas terapias, específicamente en CAR T-cell, pues bueno, claro que suena muy emocionante tener nuevas alternativas, ¿no? Yo lo mentiría si dijera que no es así, dado que decidí moverme un poco por un tiempo para entender esta terapia y saber de qué se trata. Y bueno, sí, claramente es algo que nos ofrece como clínicos nuevas expectativas para tratar a los pacientes. Ahora, en el aspecto práctico, creo que hay varias cosas que van a ser tema de discusión cercano, ¿no? Y que a lo mejor sería bueno ver si alguno de los compañeros en la mesa que van a hablar posteriormente pueden tener alguna opinión. Y es uno, el acceso, ¿no? Sabemos que es una terapia de alto costo, sabemos que no todos los pacientes van a tener acceso, e incluso no solo en países donde tengamos recursos limitados, sino en países que se consideran países de primer mundo, se ve venir que obviamente los recursos para estas terapias no van a ser obviamente infinitos y que va a haber que tener algunas restricciones o algunos protocolos específicos para saber a quién ofrecérselas y a quién no. Creo que esto es un aspecto muy importante que en algún punto se va a tener que discutir, porque obviamente al existir un tratamiento que le ofrece una oportunidad a un paciente, así sea para alguien del 80% o alguien del 2%, pues es algo que deberíamos de poderle ofrecer a todos y que no siempre probablemente va a ser así. Y este aspecto ético de selección en algún punto podría ser algo que considerada como una problemática, ¿no? De a quién ofrecérselo, pensando en los recursos limitados que tenemos. Creo que en países, como decía yo, incluso primer mundo, al momento en el que este tipo de terapias se empiezan a aceptar ya no solo en protocolos clínicos, donde obviamente pues están financiados y el paciente se le ofrece como una alternativa especial, al momento en el que sean productos, como decía el doctor, off the shelf y que de repente tengamos ya la posibilidad de tenerlos, ahí es donde nos vamos a enfrentar a cuestiones probablemente más delicadas en este ramo como de la experiencia clínica y lo que implicará en costos para todos los pacientes. Que creo que eso sería como uno de los temas que a mí, en cuanto a cuestión de bioética y la práctica clínica como tal, más que de la parte de laboratorio, me inquietan en un futuro cercano con respecto a las terapias celulares. No se escucha, Manuel. Manuel, no escuchamos. Vivimos en una época increíble para ser hematólogos y oncólogos. Como lo mencionaron, estamos en una época de muchos avances científicos y hoy en día podemos tratar mejor a nuestros pacientes y ofrecerles una mejor supervivencia con una mejor calidad de vida. Yo soy oncólogo médico, yo me dedico principalmente a tumores sólidos y quiero enfocar mis comentarios principalmente a la inmunoterapia, que ha llegado a cambiar el paradigma del tratamiento de este tipo de padecimientos. La inmunoterapia pues existe desde hace muchos años y el doctor lo puso en su presentación, solo que anteriormente lo que teníamos eran medicamentos que hacían o estimulaban el sistema inmunológico y que en pacientes que tenían enfermedades avanzadas cuyo objetivo de tratamiento era principalmente paliativo, pues les dábamos medicamentos que en ocasiones los tenía una semana en terapia intensiva, 2 semanas en casa y después tenían que regresar a una terapia intensiva, por ejemplo, la interleucina 2, que todavía se usa muy poquito en ciertas partes del mundo. Hoy en día, con esta nueva era de los anticuerpos monoclonales, el tratamiento dirigido, podemos ser mejores en el tratamiento de los padecimientos oncológicos, podemos ofrecer una supervivencia mucho mayor con menos efectos adversos, de hecho son pocos los efectos adversos que tienen y podemos ofrecer una mucho mejor calidad de vida, ¿no? Y eso es lo más importante que tenemos que saber en el tratamiento de los tumores sólidos. Otra cosa es que también se ha cambiado el paradigma. Antes nosotros definíamos tratamientos dependiendo de la localización del tumor, ¿no? Dónde salió el primario. Hoy en día cada vez hay más estudios que nos han demostrado que el saber las características genéticas de los tumores y dar un tratamiento dirigido independientemente del sitio de donde surgió el tumor ha cambiado mucho el paradigma del tratamiento oncológico y eso nos ayuda hoy en día para ser mejores y dar tratamientos mejores a nuestros pacientes, siempre con el objetivo primario de mejorar la calidad de vida de
de los mismos. Creo que eso es algo que ha cambiado el paradigma y que hoy en día tenemos la manera de poder tratar a nuestros pacientes. Ahora, el problema que tenemos en países como el nuestro, y bien lo dijo la doctora Cristian, pues es el acceso, ¿no? Desafortunadamente, con los avances científicos vienen problemas de acceso, no nada más en países como el nuestro, sino también en países inclusive de primer mundo, ¿no? Y esto se discute a nivel internacional, en foros, en congresos internacionales, donde pues desafortunadamente sí tenemos la tecnología, sí tenemos la forma de tratar a los pacientes, pero no tenemos el acceso para todos, ¿no? Y eso es algo que tenemos nosotros que ir viendo a futuro cómo arreglarlo, porque hoy en día creo que no se vale decir le voy a dar a mi paciente lo que tengo, sino necesitamos darle lo que necesita y necesitamos darle lo mejor, ¿no? Entonces creo que eso es un punto de bioética que vale la pena discutir. Se ha discutido mucho, falta mucho por discutir y que ojalá en un futuro todos los pacientes puedan tener el beneficio de poder recibir este tipo de medicamentos y de procedimientos. Hoy en día en nuestro país una forma de hacerlo es dentro de protocolos de investigación. También ha habido una apertura muy importante en el país de los protocolos que tenemos en existencia en tumores hematológicos y también en tumores sólidos, y creo que es una oportunidad muy importante para los pacientes de poder recibir un tratamiento de última generación que seguramente ayudará en su calidad de vida y en su supervivencia. Doctor Álvarez Blanco, si es tan amable, o algún comentario que quisiera hacer. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Yo quería seguir un poco de la línea de como la accesibilidad a los tratamientos. Igual yo soy pues más bien clínico y al final eso es a lo que nos enfrentamos todos los días. Las CAR T-cells, por ejemplo, o las CARs en general, aquí en México todavía no hay ningún lugar donde se puedan hacer. Obviamente es una tecnología que llegará y que es algo pues, maravilloso que nos abre mucho las puertas a los hematólogos, sobre todo para poder mejorar o darle oportunidades que actualmente no podemos dar, ¿no?, a muchos pacientes. El otro punto creo que también importante de accesibilidad en nuestro país tiene que ver con los trasplantes alogénicos, justo con los que son no relacionados. En cuanto a la accesibilidad, pues es extremadamente caro hacer una búsqueda de un donador. Para un donador no relacionado hay seguros que no lo cubren, hay gente que no le alcanza. Y además la probabilidad de encontrar a un donador no relacionado en una población hispana es alrededor del 30%. Esto tiene que ver porque pues no mucha gente se ha inscrito o no mucha gente es parte de los bancos de donación, digamos. O sea, tenemos una asociación, hay una asociación que se llama Vidematch, que es una de las pues, más grandes que pues, hay aquí. De hecho, Médica Sur, o sea, sí tiene como un convenio con Vidematch. Y creo que también es importante poder como expresar o que la gente se entere que puede ser donador de médula ósea para poder aumentar las posibilidades de tener donadores halogénicos pues no relacionados. Y en cuanto a esto, pues creo que es lo que está haciendo que crezca mucho los donadores haploidénticos, ¿no? Pues en la actualidad es mucho más rápido y barato tener un donador haploidéntico que un no relacionado, y con pues las nuevas formas de inmunosupresión se puede lograr llegar a tener los mismos desenlaces que con un no relacionado, siendo que los haploidénticos son 50% compatibles. Y pues eso. Gracias, doctor Álvarez Blanco. La doctora Zavala. Esta pregunta quisiera dirigirla, primero muchas gracias a todos y especialmente al doctor Madrigal por esta tan reveladora y tan bien expuesta ponencia. Lo hizo de una manera fácil, práctica, así que los que no estamos al día a día trabajando con la hematología y con todos los avances, la verdad es que fue muy, muy sencillo de comprenderse.
Doctor Baptista, y hablando de esto que decía el doctor Álvarez Blanco, de estos bancos de donadores, ¿cómo sensibilizar a la población? Y le pregunto específicamente a usted porque ni siquiera estamos sensibilizados para donar, para ser donadores de sangre. A veces en los hospitales, y no solo en los privados, sino en los públicos, los familiares de los pacientes no entienden por qué no hay sangre en un banco de sangre, o no entienden por qué el hospital no tiene plaquetas, no entienden esta parte de la donación altruista de sangre. Yo no quiero pensar ya la parte de ser donador de médula ósea. ¿Cómo sensibilizar a la población para esta parte? Porque me parece muy importante. Excelente pregunta, porque tiene que ver precisamente con este tema de actualidad. Mi insistencia en el marco regulatorio tiene que ver para que no cometamos los mismos errores que se cometieron con la sangre. Ninguno de mis compañeros de la mesa vivió ese tema, porque es un tema del 85, entonces no lo vivieron ustedes, pero nosotros sí lo vivimos. En 1987 se detecta que los donantes profesionales, era otra la época, por favor, los donantes profesionales, casi el 8.7, 8.5% de ellos eran VIH positivos. Y en ese entonces la autoridad sanitaria dice, bueno, estos son donantes profesionales, mañana se acaban los bancos de sangre privados. Y al otro día se acabaron, se cerraron todos, sobre todo los bancos de plasma. Y tenemos evidencia, en ese tiempo me tocó a mí trabajarlo, que fue hasta 1990 donde documentamos la institución pública que por fin ya pudo hacer pruebas de selección de VIH en donantes. Fíjense nomás de cuánto estamos hablando. Y entonces ahí perdimos esa oportunidad de poder hacer un cambio y hacer lo que en ese momento la Organización Panamericana de la Salud hizo, este cambio de paradigma, que hasta la fecha persiste, donde hablaba de 3 grandes estrategias para los temas, originalmente de infecciones, se pasó a sangre y terminó con células progenitoras hematopoyéticas, y yo creo que aplica a todos. Uno, la primera estrategia era donador seguro. ¿Y a qué se refería con donador seguro? A la responsabilidad que tiene la sociedad civil, nunca se mencionan las instituciones de atención para la salud, es responsabilidad de la sociedad que la gente que va a donar sangre, células, tejidos, se sepa y se sienta sana. Es responsabilidad de la sociedad. El segundo tema, ese es donador seguro. Después venía sangre segura, y ahí sí se refiere a todos los recursos tecnológicos, la evaluación y selección de los donantes de cualquier tipo de células y tejidos. Y el último, que es un tema muy actual, que se refiere a menos transfusiones, que ahora se le denomina gestión de sangre en el paciente, que es el uso clínico apropiado. Si eso lo transformamos, lo pasamos a terapia celular, lo aplicamos en terapia celular, estamos hablando exactamente de los mismos entornos. ¿Por qué es importante el marco regulatorio? Porque si bien tanto la FDA como en México considera células progenitoras hematopoyéticas, el uso terapéutico, como un producto biológico, no le da una clasificación clara a la inmunoterapia. De hecho, aparecen como moléculas huérfanas a la hora de registrarse, fíjese, todavía estamos en eso. Y cuando son tratadas estas células, son modificadas in vitro, se les agrega un medicamento, algo que los modifique, y entonces, ¿cómo son consideradas? ¿Siguen siendo células o ya se transforman en medicamentos y deben ser manejadas dentro del grupo de drogas o fármacos? Ese es el gran tema que debemos tomar en este momento para que esta terapia celular, que no son primeras líneas, estos son cuarta, quinta línea de tratamiento, tal vez lo más avanzado sea inmunoterapia, como segunda o tercera línea de tratamiento, pero no estas. Células progenitoras hematopoyéticas, en algunos casos pasa como primera línea, ¿verdad? En algunos tumores sólidos hematológicos, se lleva a la remisión y se trasplanta. Pero son experiencias que se han ido adquiriendo y un buen resultado, y ahí están los números en todo el país y en todo el mundo sobre los buenos resultados sobre donación, sobre trasplantes autólogos de células progenitoras. Pero mi tema central es ¿quién es el responsable de la actividad? La sociedad debe asumir su responsabilidad en términos de donador seguro. Y entonces estos bancos de células que se requieren, que los bancos públicos son hospitalarios.
no pasan más allá de las 4 paredes. Los bancos privados, no, pues eso sí tienen una gran actividad, pero no son aquellos que se dedican a obtener células halogénicas, sino más bien con uso autólogo. La doctora Zavala quiere hacer una pregunta al doctor Madrigal y desde luego también quisiera yo dar paso a algunas reflexiones finales, sino antes agradecerle al doctor Madrigal por su magnífica, histórica conferencia que nos acaba de brindar aquí en el Hospital Médica Sur y que desde luego pues advertirle que en Médica Sur hay talento y desde luego gran entusiasmo para inducir actividades que promuevan estas terapias celulares innovadoras y que desde luego pues, se siembren en proyectos de investigación clínica en la que, como mencionaba, hay talento. Doctora Zavala. Doctor Madrigal, buenas noches allá en Londres. Buenas noches. Lo que estábamos platicando y justamente a razón de estos CRISP, podemos ver en Amazon kits que se venden para que cualquier persona tenga acceso a un kit para CRISP y que pueda hacer modificaciones en el DNA. Si bien no tiene pues ni punto de comparación con lo que ustedes hacen, ¿qué opinión le merece esto? ¿Qué opinión le merece que esto se esté vendiendo por Amazon y que cualquier persona tenga o no entrenamiento médico, bioquímico, incluso en aspectos éticos y bioéticos que se dan en los diferentes currículos de los cursos tienen? ¿Qué opinión le merece esto en el que la población general pueda tener acceso a este tipo de kits? Muchas gracias, doctora, por el comentario y aprovecho esto para tratar de comentar sobre algunos puntos que se mencionaron global. No voy a contestar directamente o enfocarme directamente. Sin duda que hemos ganado durante los últimos 50 años, si no es que más, en el aprendizaje del trasplante de células madre, autólogas y halogénicas, desde el uso de sangre, desde los primeros bancos que se crearon en Inglaterra también para transfusiones sanguíneas y en España por el grupo de este doctor que es ahora Durán, que fue uno de los pioneros donde con botellas de vidrio los llevaba a la guerra y hemos aprendido y se han hecho muchas cosas. Uno de los aspectos que hemos aprendido es a tratar de aprender cómo se hacen las cosas bien y bien hechas y éticamente correctas. Y esto pues ha llevado a todas las regulaciones que existen a nivel mundial. Yo también soy clínico y tengo las mismas preocupaciones que la doctora y las que ustedes tienen con los pacientes que vemos. Y por eso también me he dedicado a aportar a México. Yo estuve envuelto en los primeros bancos de desarrollo de donantes no relacionados y de cordón umbilical con el doctor Roberto Villa, con la doctora Clara Gorodetsky, con el doctor Soberón. Trabajamos en ello con directores del Seguro Social, pero también lo he hecho en India y lo he hecho en otros países. Y una de las preocupaciones es que esto debe de ir y conllevarse asociado a las regulaciones éticas y correctas y los ensayos clínicos. Muchas de las cosas que yo mencioné en Inglaterra, en Estados Unidos, son ensayos clínicos, no están actualmente como uso, como producto normal o compasivos cuando se hacen. Y las regulaciones que piden para hacer un ensayo clínico aún compasivo es tan estricto que me pueden meter a la cárcel si no las completo. Yo no creo que tengamos que inventar la bala mágica, como dice el doctor del Banco de Sangre, ahorita su nombre se me escapa, pero que no tengamos que inventar el banco. Yo creo que ya existen, por ejemplo, las regulaciones de las comisiones europeas a nivel del uso de productos celulares, de productos sanguíneos, es muy estricta. Y eso conlleva todavía incluso más a la manipulación genética o al uso de, por ejemplo, estos CARs y las manipulaciones. Nosotros para tener aprobación de este producto trabajamos casi 5 años con las agencias regulatorias y tenemos que demostrar que cada producto se hizo bajo las más estrictas condiciones. Tenemos que tener los consentimientos éticos. No tenía yo tiempo para una presentación que di hablar sobre estos aspectos. Y esto me lleva a su última pregunta de usted. Bueno, primero lo que decía el doctor de los trasplantes halogénicos.
En México sigue siendo un problema. Yo trabajé para tratar de generar registros y surgir los trasplantes alogénicos muchas veces porque apoyábamos incluso con donantes. Yo fui uno de los primeros que llevé un donante halogénico a Brasil y estuvimos trabajando con diferentes grupos, el cordón umbilical, con el doctor Pablo Rubinstein y otros para llevar donantes de cordón a México. Pero estoy de acuerdo con él que los costos y las asociaciones y la falta de experiencia clínica o el mal uso de estas cosas, pues ha llevado a dudas. El trasplante haploidéntico sin duda va a ser la solución y por eso yo digo que hay un donante para todo. Algunas veces no encontramos el donante haploidéntico y a veces escogemos el haploidéntico erróneo, porque si escogemos el hermano más grande que ya tiene 90 años y es un donante que pues es haploidéntico, pero es el único que le queda vivo al paciente, pues estamos arriesgándolo también a otras condiciones. Pero aún así se puede decir que casi todos los pacientes con donantes ingénicos, haploidénticos, no relacionados existen, pero todos asociados obviamente a muchas regulaciones. Nosotros tuvimos la fortuna que cuando se empezó el trasplante de células madres no estaban las regulaciones tan complejas y eso permitió que se expandieran los protocolos. Sin embargo, esto se asoció, por ejemplo, la asociación European Bone Marrow Transplantation, Bone Marrow Donor Association, todas estas surgieron en paralelo al uso y son las agencias que regulaban y vigilaban hasta que luego incluso la Comisión Europea, yo tuve como presidente que pelear con ellos porque querían hacer el producto como un medicamento. Estoy de acuerdo también con lo que se dice, cualquier célula que es manipulada ya se considera un medicamento y tiene que cumplir todos los requisitos aunque no va a ser uniformemente idéntica a otra célula, de hecho, por ejemplo, cuando usamos células mesenquimales, una de las formas que lo logramos es crear un producto heterogéneo con una mezcla de productos de diferentes elementos o de diferentes sources. Y entonces esto nos permitió lograr convencer a la comisión que estábamos usando un producto heterogéneo, no homogéneo, pero a la vez con todas las regulaciones. Entonces, ya para terminar, la experiencia brutal que vimos con CRISP hace un par de años o hace un año y medio en China, donde un chino con una colaboración con los Estados Unidos que modificó genéticamente, embriónicamente a 2 productos, tratando de bloquear incluso este gen que yo estaba hablando, el CCR5, para tratar con ello de hacer que estos individuos, que su madre era HIV positiva, no se infectara. Esto se presentó además esto en el curso de ética, en el Congreso de Ética y de Regulación Genética, y el tipo se para y presenta esto y fue un choque completo, que por suerte ha generado todavía mayor vigilancia. Ya de por sí la había, y el doctor Manuel Ruiz de Chávez nos puede hablar ahora sobre esto, pero había una vigilancia de comités externos, internos, de qué es lo que se puede modificar a nivel embriónico. Obviamente, el uso de elementos, como yo les digo, de Yamanaka y el de CRISP, que están disponibles, deben de ser asociados. Yo para meter una célula iPS imagínense, tenemos que hacer una serie de regulaciones completamente estrictas. Además, estos bancos se hacen públicos. Las células que generé, ahora las pueden conseguir. Ustedes, si las quieren en México, las pueden solicitar. Tienen que firmar que es para investigación, llenar protocolos éticos y todo esto. Pero yo creo que lo que debemos de hacer es pensar en 2 cosas. Una, que la regulación, la ética, es algo muy importante que va a permitir y ha permitido evitar muchos problemas. La educación es otro de los puntos más fundamentales. Uno de los puntos que yo hablaba con el doctor Soberón cuando yo le trataba de hacer el registro de cordón, era que no queríamos hacer el registro, queríamos educar el concepto de ser donante de células madre y con ello llevarlo también asociado al donante de médula ósea, de sangre, perdón, y donante de otros productos, como en España, donde vemos que el donante es prácticamente universal. Ahí vemos el mayor número de donantes de órganos de cadáver. Entonces, la educación completa es lo que se necesita invertir, no en crear bancos, no en crear registros, es crear sistemas educativos que le eduquen a la población de la ventaja de ser comprometido con la sociedad. Y eso es uno de los aspectos que se tienen que trabajar. Por ejemplo, en India desarrollamos un programa muy fuerte para hacer esto y lo ha llevado a un éxito, a crear un registro en India bastante serio, con el compromiso que hablábamos de que es la sociedad el que debe decir, el que va a donar,
Cuando fue el terremoto de 1985 en México, nosotros llevamos varios productos y una de las regulaciones que ya existía, porque estábamos ya con todo el problema del HIV, que empezó seriamente, y yo trabajé sobre eso cuando estaba en Harvard en 83, pero cuando llegamos, habían llegado productos sanguíneos de donaciones con muy buen altruismo, pero positivos para HIV. Y como él decía, no teníamos todos los métodos para detectar, aunque ya para 85 podíamos hacer pruebas de detección de pruebas de HIV, o sea, existía el método, aunque el doctor dice que en 1990 ya se estableció institucionalmente. Y estoy de acuerdo, o sea, esto generó problemas muy serios, no solamente de HIV, de hepatitis C, por ejemplo, las experiencias que tuvimos de contaminaciones de pacientes hemofílicos transfundidos con todo esto. Muchas veces no podemos detectar, pero la rigurosidad en todos los procedios, la supervisión, y aprender de los demás. O sea, una de las cosas que yo creo más importantes es, por ejemplo, muchos de mis estudiantes han regresado a México y han creado institutos con las rigurosidades que se necesitan. Y mexicanos como la doctora que está en Inglaterra y en otras partes, deben de ir a aprender y llevar esos sistemas a México. Yo me quedé en el extranjero, pero formé a muchísima gente y acepté a mucha gente de México a rotar para que se formara. Pero he creado links y conexiones y el doctor Manuel Ruiz de Chávez lo sabe, con diferentes grupos. Incluso en un momento dado con el hospital de ustedes, cuando estaban tratando de hacer un banco de sangre debajo de cordón umbilical con la doctora Eva Calderón, que estaba tratando de generarse, que no llegó a éxito. Pero estoy de acuerdo con todo lo que se ha mencionado. Hay un problema económico asociado no solamente a la terapia celular, como dijo el doctor, los tratamientos con inmunomoduladores actuales, que es la maravilla, porque nos permiten tratar pacientes con tumores sólidos que no podíamos antes, con resultados, pues si no totalmente curativos, que nos han llevado en muchos casos, como mencioné el artículo de New England, pero los costos son serios y hay que haber un compromiso. Y por ejemplo, este mismo artículo menciona sobre ya el uso de genéricos, o lo que pasó también en cáncer con el trasplante. La leucemia mieloide crónica era la mayor necesidad de trasplante. Cuando surgió el imatinib, el tratamiento costaba pues prácticamente a los pacientes en Inglaterra y en todo el mundo casi vender sus casas. Actualmente en India o en otros lados se empezaron a hacer los similares. Entonces hay un compromiso global de todos por ofrecer, como decía el doctor, no lo que hay, pero es el mejor tratamiento disponible. Yo por eso es mi compromiso de tratar de generar células halogénicas que puedan tener una ventaja con un costo pues bastante reducido. Pero esto en un momento dado va a tener el riesgo de que va a tener que comercializarse y las industrias farmacéuticas pues toman control de muchos costos. En fin, yo creo que ha sido una discusión y un panel muy interesante. Agradezco mucho los comentarios, los agradezco porque contribuyen y nutren mucho la información total para los paneles. No sé si haya más comentarios o preguntas. Yo voy a tener que desaparecerme un poco rápido pronto. No se te oye, Manuel. Sabemos de que tienes una pérdida muy sensible y agradecemos que te hayas tomado este tiempo. Te suplico que le transmitas a María Elena, tu esposa, nuestro pésame por el sensible fallecimiento de su mamá, su madre muy querida, y desde luego reiterarte una vez más nuestro agradecimiento por habernos impartido esta conferencia magistral, que estoy seguro que habrá de sembrar grandes puntos de colaboración, de intercambio, y que sabes que aquí en Médica Sur tienes amigos que te reconocemos y que deseamos seguir en contacto contigo para seguir explorando y enriqueciendo esta área tan maravillosa que son las nuevas terapias celulares. Muchas gracias, Alejandro, un abrazo, y gracias a nuestros participantes en nuestra mesa redonda, la doctora Carmen Zavala, por apoyar el desarrollo de esta conferencia magistral. Una vez más, muchas gracias a todos, a todas, y en particular a Alejandro Madrigal. Gracias. Muchas gracias, muy agradecido. Buenas noches, o buenos días, o mediodía, o buena comida. Hasta luego, ¿eh?